Buenas noches, mi nombre es Jesús y tengo un bar en la calle Blasco de Garay número 34 que se llama Anyway. Entonces todos los jueves organizamos un concurso de preguntas, que es un pub quiz, es típico de los bares ingleses en Inglaterra, y entonces está un poco copiado. Entonces es un bar en el que hay que demostrar la sabiduría o la no sabiduría de cada uno. Entonces se basa de cuatro rondas de preguntas. La primera ronda son 7 caras de personajes camufladas, ¿no? Entonces lo que hay que investigar es de los personajes hay que investigar los dueños de la nariz y los ojos. El resto de la cara pues son otras personas que no importan. Luego hay una ronda de preguntas generales y luego hay 2 rondas más de preguntas específicas que van cambiando cada semana. Esto es una cosa que empezamos a hacerla hace 18 años, pues, entonces pensando que a lo mejor con el público español no podía funcionar, pero hasta la fecha funciona perfectamente. Normalmente son equipos de 4 personas, ese es el origen, ¿no?, del concurso, que fueran equipos de 4 personas contestando a las 4 rondas. Y bueno, al final pues no es exactamente así, pero sigue funcionando igual de bien. Y al final hay un ganador, lógicamente, de los equipos que concursan. Entonces el ganador de los equipos gana una botella, el segundo gana una invitación, el tercero se lleva nuestro famoso abrazo fraternal y el último se lleva un abucheo por parte de todos. Y normalmente pues ha nacido con la intención de mezclar cultura británica y cultura española, con lo cual pues bueno, se hace medio en inglés, medio en español. Al principio, como mis socios eran ingleses, la parte inglesa la llevaban ellos y ahora la llevo yo, con lo cual es un poco spanglish en vez de inglés, ¿no? Pero bueno, está bien. Que el tipo de gente que viene, pues el tipo de gente que viene a concursar pues es bastante variada, ¿no? Porque al ser un bar muy de barrio, pues viene gente del barrio, que es gente pues de todas las edades, y bueno, luego viene gente también fiel a los quizzes, que lleva viniendo años, y aunque son asiduos, no significa que vengan todos los jueves, pero vienen bastante asiduamente, ¿no?, cambiando jueves. Y luego hay gente nueva que se va incorporando y que bueno, que se va apuntando a la historia, que parece que les atrae. Hay grupo de gente universitaria, ¿no?, y luego hay gente de más edad. Y en general lo mejor que tiene el concurso es que hay un buen ambiente y se pasa bien. Yo lo paso bien porque aprendo un montón preparándolo todas las semanas, y la gente pues lo pasa bien, a pesar de que como son un poco quejicas, dice todo el mundo que es muy difícil, pero no tiene importancia. Y bueno, pues no sé, poco más que puedo contar. Pues es un bar que también se dedica bastante al tema futbolero, no es muy futbolero, como se puede ver en el techo, que está lleno de bufandas, y luego pues bueno, pues es un bar un poquito de pueblo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, que nos conocemos todos, nos contamos todas nuestras cosas, hablamos de nuestras cosas y tratamos de disfrutar con nosotros. Y nada, pues estupendamente. Y que vengáis cuando queráis, que aquí tenéis el Anyway Bar. Ahora se llama Anyway Comunque porque gracias a una colonia italiana pues hay cierta influencia también italiana. Y luego, si tuerces la cámara, verás que nuestro cliente más joven está ahí sentado en una silla, ¿no?, y tiene meses, y